empezar con la lana rosa claro. Voy a poner 82 puntos en la aguja número 4,5. Este cardigan voy a hacer todo con aguja 4,5. Con los 82 puntos voy a hacer 6 puntos para el borde, que es donde vamos a poner los ojales. Todo el cuerpo del cardigan voy a poner este borde de 6 puntos. 6 puntos en punto revés en el principio y en el final de todas las vueltas, tanto en el derecho como en el revés. Yo voy a poner estos 6 puntos para el borde. 6 puntos en punto revés. 4, 5, 6 puntos y voy a hacer el collar en punto barra, un punto revés y un punto derecho. Vosotros sabéis que esta barra es formada por un punto derecho y un punto revés, y en el revés voy a seguir los puntos. Estoy entrelazando un punto derecho y un punto revés. En el final también voy a hacer los 6 puntos en punto revés. Estoy terminando aquí. Voy a dejar los últimos 6 puntos. Ya tengo. Voy a hacer estos 6 puntos en punto revés. 5, 6 puntos. Daré la vuelta. Voy a hacer 6 puntos en punto revés de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a seguir los puntos para hacer el punto de barra. Aquí me aparece un punto revés. Voy a empezar con un punto revés y un punto derecho. Y en el final de la vuelta voy a terminar con 6 puntos en punto revés, como he hecho en la vuelta anterior. Y todas las vueltas del cuerpo del cardigan también voy a hacer estos 6 puntos de borde. Voy a girar para enseñaros el principio de la quinta vuelta, donde voy a hacer un ojal. Estoy en el principio de la quinta vuelta. Aquí voy a hacer el primer ojal. Voy a hacer 2 puntos en punto revés. Hago 2 puntos juntos en punto revés. Hago un bucle y los 2 últimos puntos de mi borde en punto revés. Tengo 6 puntos de borde. Y voy a empezar a hacer de nuevo un revés y un derecho. El ojal voy a hacer con un intervalo de 18 vueltas. En este borde tenemos estos cordones en punto revés. Voy a contar 9 en punto revés de intervalo entre un ojal y otro. Y vuelvo a hacer más un ojal. Voy a hacer un total de 6 ojales. Continuemos con el collar. Por 8 vueltas. Vuelta número 9. Ya he terminado el collar.
Voy a continuar con los 6 puntos de borde y los puntos centrales, que aquí voy a tener 70 puntos en esta parte central. Voy a hacer esta vuelta número 9 en punto derecho. Hago los 6 puntos. 6. Voy a hacer 70 puntos en punto derecho. Y los últimos 6 puntos en punto revés. Ya está lista la vuelta número 9 y estoy en revés. Vuelta número 10. Voy a hacer un degradé. Empezaré con el blanco, después rosa claro y después el rosa medio y vuelvo al blanco. Voy cambiando estos colores por todo el pecho. En la vuelta 10 voy a empezar con la lana blanca. Voy a cortar un trozo que sea suficiente para que pueda esconder el hilo después en el final. Y voy a amarrar aquí el otro color. Voy a amarrar bien junto. Como he dicho, esta vuelta número 10 voy a hacer en punto revés. 6 puntos de borde y 70 puntos centrales. Estoy de nuevo en el derecho de cardigan y aquí voy a hacer los 6 puntos de borde en punto revés en el principio y en el final y los puntos centrales en punto derecho. Voy a hacer esta vuelta en punto derecho y el revés en punto revés. Voy a hacer estas 2 vueltas ahora con el blanco y volveré para enseñarles la próxima vuelta. Estoy de nuevo en el derecho. Voy a hacer 4 vueltas con la lana blanca. Esta es mi vuelta 13 en el trabajo. Y voy a hacer aumentos a lo largo de esta vuelta con los 70 puntos centrales. Voy a empezar la vuelta con 82 puntos. Cuando yo terminar, voy a tener 102 puntos en las agujas. Empezaré entonces con 6 puntos en punto revés. Voy a hacer 3 puntos en punto derecho. Hago un bucle, un punto derecho, un bucle, 3 puntos derecho. Voy a repetir esta misma secuencia hasta llegar a los 6 últimos puntos que son en punto revés. Vuelvo a repetir de nuevo 3 puntos en punto derecho, un bucle, un punto derecho, un bucle y de nuevo 3 puntos en punto derecho para terminar el asterisco que estoy enseñando en la receta para vosotros. Vuelvo a iniciar con 3 puntos en punto derecho, un bucle, un punto derecho, otro bucle y 3 puntos en derecho. Empezaré de nuevo con 3 puntos en derecho, bucle, un derecho, bucle, 3 puntos en punto derecho. Voy a repetir esta secuencia, como he dicho, hasta llegar en los últimos 6 puntos que voy a hacer en punto revés. Bucle, un derecho, bucle,
3 últimos puntos en punto derecho y los 6 últimos para el borde en punto revés. Aquí ya tengo 4 vueltas que he hecho con la lana blanca y voy a volver con la rosa claro y hacer también con ella por 4 vueltas. Voy a cortar también el hilo y voy a enmendar el rosa claro. Voy a hacer aquí 3 vueltas con el rosa claro. Voy a hacer esto al revés, todo en punto revés, el derecho en los puntos centrales en punto derecho y hacer otro revés en punto revés. Y vuelvo para enseñar cuando voy a hacer más una vuelta de aumentos, que va a ser la cuarta vuelta que voy a hacer con esta lana rosa claro. Ya había terminado de hacer todo el pecho cuando miré los vídeos y una parte de lo que he hecho se ha apagado. No sé qué ha pasado, no sé si he ponido para grabar. Los he enseñado esta parte con el blanco, donde he hecho esta vuelta de aumentos. He pasado para el rosa claro, ¿cierto? He dicho para hacer 3 vueltas, 2 revés en punto revés y un derecho en punto derecho. Voy a hacer ahora la segunda vuelta de aumentos. He hecho esta muestra solo para que veáis bien lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer 6 puntos de borde en punto revés. Hago 4 puntos en punto derecho. Un bucle. Un punto derecho. Nuevo bucle. 4 puntos en punto derecho. Esta secuencia que hicimos ahora de 4 derechos, bucle, un derecho, bucle y 4 derechos, nosotros vamos a repetir hasta llegar al final. Hago de nuevo 4 puntos en punto derecho, un bucle, un punto derecho, un bucle y 4 puntos en punto derecho. Y voy a hacer los 6 últimos puntos en punto revés para el borde. He llegado al final y voy a cambiar para el color rosa medio. Corto el hilo y enmendo el rosa medio. Y voy a hacer las 3 primeras vueltas de nuevo, 2 revés en punto revés y un derecho en punto derecho. Y aquí vuelvo para enseñar la tercera vuelta de aumentos. Mi vuelta número 21, cuarta vuelta con la lana rosa medio. Yo tengo 122 puntos en las agujas hasta ahora. En el final de esta vuelta pasaré a tener 142 puntos. Voy a hacer los 6 puntos en revés. Vamos a repetir hasta el final la secuencia de 5 puntos en punto derecho, un bucle, un punto derecho, un bucle, 5 puntos en punto derecho. Vuelvo a repetir 5 puntos en derecho,
un bucle, un punto derecho, un bucle, 5 puntos en punto derecho. Y vuelvo a repetir esta secuencia hasta el final. Terminaré con 5 puntos en punto derecho y los 6 puntos en punto revés. He terminado las 4 vueltas con la lana rosa medio y voy a cambiar de nuevo y volver a la lana blanca. De la misma forma, voy a hacer las 3 próximas vueltas con la lana blanca y voy a volver a vosotros para más una vuelta de aumentos. Estoy en la vuelta número 25 y en el principio de esta vuelta voy a contar aquí que ya tengo 9 cordones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este principio voy a hacer un nuevo ojal. 2 puntos en punto revés, 2 juntos en revés, un bucle y 2 puntos en punto revés. Voy a hacer más una vuelta de aumentos. Yo tengo 142 puntos en las agujas y voy a cambiar para 162. Voy a iniciar ahora con 6 puntos en punto derecho. Un bucle, un punto derecho, un bucle, 6 puntos en punto derecho. Voy a repetir esta misma secuencia que he hecho ahora hasta el final de la vuelta y terminar con 6 puntos en punto revés. Voy a cambiar la lana para el rosa claro y hacer las próximas 3 vueltas con rosa claro. Cuando yo esté en la próxima vuelta de aumentos, volveré para iniciar con vosotros. Más una vuelta de aumentos. Yo tengo aquí 162 puntos. Al terminar la vuelta voy a tener 182 puntos en las agujas. Estoy en la cuarta vuelta que voy a hacer con el rosa claro. Al final de la vuelta voy a cambiar para el rosa medio. Esta vuelta vamos a hacer los 6 puntos de borde. Siete en punto derecho. Un bucle, un punto derecho, un bucle, 7 puntos en punto derecho. Esta es la secuencia que vamos a repetir hasta el final de la vuelta y terminar con los 6 puntos en punto revés. Cuando llegar al final, cambiaré para el rosa medio y hago de nuevo las 3 vueltas, 2 revés y un derecho. Y voy a volver para enseñarlos la próxima vuelta de aumentos. Voy a hacer ahora la vuelta número 33, mi derecho, más una vuelta de aumentos. Tengo 182 puntos en las agujas. Al final de esta vuelta voy a tener 202 puntos. Empezaré con los míos 6 puntos de borde en revés. Y voy a hacer la secuencia. 8 puntos en punto derecho. Un bucle, un punto derecho,
un bucle, 8 puntos en punto derecho. Voy a repetir esta secuencia hasta el final de la vuelta y terminar con mis 6 puntos en punto revés. Entonces voy a cambiar la lana, voy a poner la lana blanca y hacer las próximas 3 vueltas y volveré para enseñarlos la próxima vuelta de aumentos. Voy a hacer más una vuelta de aumentos. Vuelta número 37, tengo 202 puntos. Al final de la vuelta tendré 222 puntos. 6 puntos de borde en punto revés. Hago ahora 9 puntos en punto derecho. 9, un bucle, un punto derecho, un bucle, 9 puntos en derecho. Esta es la secuencia que voy a repetir hasta el final de la vuelta y terminaré con 6 puntos en punto revés. Cambiaré el color de la lana para el rosa claro. Hago las 3 próximas vueltas en rosa claro y vuelvo para más una vuelta de aumentos. Última vuelta de aumentos. Yo tengo 222 puntos. Al final de esta vuelta voy a tener 242 puntos, que es la cantidad máxima que voy a tener en el pecho. Voy a hacer los 6 puntos en punto revés. Hago la secuencia de 10 puntos en punto derecho. Un bucle, un derecho, un bucle, 10 puntos en punto derecho. Puntos. Aquí voy a hacer de nuevo 10 puntos derechos, bucle, un derecho, bucle y 10 derechos. Voy a repetir esta secuencia hasta el final y terminar con 6 puntos en punto revés. Volveré a cambiar la lana, voy a volver para el rosa medio. Volveré para decir lo que vamos a hacer después. Vamos a repetir la secuencia hasta el final. Ya he cambiado el color de vuelta al rosa medio y voy a hacer con él 6 vueltas completas en punto revés, que es el punto musgo. Voy a hacer entonces 3 cordones completos. Voy a hacer 3 en revés y 3 derechos. Y voy a parar al final del lado derecho. Van a ser 3 revés y 3 derechos. Y volveré con vosotros. Ya tengo el pecho listo. Voy a usar esta parte del cuerpo del cardigan, el rosa claro, el color rosa claro. Tengo 242 puntos en las agujas. Voy a separar los puntos para que pueda hacer las mangas separadamente y la frente y espalda juntas. Primero voy a separar en la propia aguja. Voy a coger una aguja de tapicería con un trozo de lana de otro color. Y voy a contar los puntos para frente y para las mangas. Y las espaldas y para frente.
Entonces aquí primero voy a contar 40 puntos para la frente. 40. En esta parte voy a poner una marcación para una de las mangas. Voy a contar 44 puntos. Y vuelvo a marcar. Y más una vez voy a contar 74 puntos para hacer las espaldas. 74 puntos y otra marcación. Separo más 44 puntos de la otra manga. Y contar los últimos para ver si yo tengo los 40 puntos para el otro lado de la frente. 40 puntos. Vamos a empezar a tejer entonces. Estamos en la vuelta de revés. Voy a hacer en punto revés toda la vuelta. Y voy a hacer algunos aumentos. En la frente voy a aumentar 3 puntos. En las espaldas 7 puntos y más 3 puntos el otro lado de la frente, para que quede bien equilibrados los puntos. Vamos a contar 10 puntos, un aumento en la frente, más 10 puntos, un aumento, más 10, un aumento. Terminamos aquí el caso de la frente con otros 10 puntos. Empezamos las espaldas y vamos haciendo de 10 en 10 puntos, un aumento, hasta los últimos puntos de las espaldas. Vamos haciendo para que entendáis muy bien. Voy a empezar entonces a contar los 10 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago un aumento. Vamos a hacer un bucle torcido. Giro la lana así. Hago un bucle y pongo en la aguja. Le queda un bucle torcido para que no quede un agujero en el sitio del aumento. Voy a contar más 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más un aumento. Contaré 10 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro aumento y los últimos 10 puntos del frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saco la marcación. Voy a separar la manga ahora, los 44 puntos, y cambiar para el hilo, para quedar a la parte para que hagamos después. 3, 4, 41, 42, 43, 44 puntos. Sacamos esta marcación. Dejo estos puntos para que yo pueda hacer separadamente. Para las espaldas, 74 puntos. Voy a hacer 7 aumentos. 10 puntos en punto revés. Hago un bucle torcido y aumento un punto. Conto más 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro aumento. 10 de nuevo.
nuevo aumento, 10 puntos, aumento, 10 puntos, aumento, más una vez 10 puntos, aumento, 10 puntos, aumento, 4 puntos en punto revés. He llegado a una marcación, puedo sacarla y vuelvo a contar otros 44 puntos para la otra manga. Llegué a la marcación. También voy a dejar a la parte para hacer después. Últimos 40 puntos, también voy a hacer 10 puntos en punto revés. Un aumento, 10 puntos. Aumento, 10 puntos. Un aumento y los últimos 10 puntos para terminar la vuelta. Estoy en la vuelta del derecho ahora y vamos a hacer los 6 puntos de borde y los otros puntos en punto derecho. Voy a contar 6 puntos de borde para hacer en punto revés. Y todos los demás puntos hasta el borde final voy a hacer en punto derecho. Estoy a tener un poco de dificultades para hacer el punto derecho donde hemos hecho el bucle. No ha quedado agujero alguno. El revés de todo el cuerpo del cardigan vamos a hacer en punto revés. Este punto que he elegido tiene la segunda y la cuarta vuelta en punto revés. Voy a terminar y volveré para enseñarlos la vuelta número 1 del punto que he elegido. Vamos a empezar a hacer la primera vuelta del punto fantasía ondulado. Vamos a empezar con los 6 puntos de borde en punto revés. Hago un punto en punto derecho, un bucle, un derecho, un bucle. Vuelvo el hilo para frente y hago 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. 3, 4 veces un bucle, un derecho, un bucle. Estos puntos que hemos hecho aquí ahora hacen parte de un dibujo del punto, el que he puesto adentro del asterisco para vosotros.
Vamos a iniciar de nuevo del asterisco. Un punto derecho, el bucle, un derecho, otro bucle. Vuelvo el hilo para frente, hago 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. 4, un bucle, un derecho, un bucle. Vuelvo a empezar de nuevo. Un derecho, un bucle, un derecho, un bucle. 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. Un bucle, un derecho, un bucle. Y de nuevo, un derecho, un bucle, un derecho, un bucle. 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. 4, bucle, un derecho, un bucle. Terminamos otro dibujo. Voy a terminar de hacer hasta el final. Después que hagamos la última secuencia del asterisco, vamos a hacer un punto derecho y los últimos 6 puntos en punto revés. Vamos a llegar allá. Voy para la última secuencia, un derecho, un bucle, un derecho, bucle, 4 veces 2 puntos juntos en punto revés, 4, un bucle, un derecho, un bucle, último derecho y 6 últimos puntos en punto revés. Hemos hecho la primera vuelta para hacer este punto, que está formado por 4 vueltas. La próxima vuelta del revés en punto revés, después vamos a hacer una vuelta en el derecho en punto derecho, bordes en punto revés y más los puntos centrales en punto derecho. Y una vuelta más en punto revés. Voy a terminar de hacer estas 4 vueltas y volveré para más charla. He hecho las otras 3 vueltas del punto. Hemos hecho entonces para el punto 4 vueltas. Y vamos a repetir estas mismas 4 vueltas del punto fantasía ondulado por el número de veces que sea necesario para completar 27 centímetros. Voy a hacer y volveré para que pueda finalizar esta parte. He hecho 27 centímetros. 27. Y voy a hacer 3 cordones en punto revés. 6 vueltas completas en punto revés. En el derecho y en el revés. Ya tengo los 3 cordones, 6 vueltas en punto revés. En esta vuelta del derecho, yo voy a cerrar. Yo cerraré bien sencillo. Voy a coger 2 primeros puntos y hago un punto revés. Vuelvo con este punto para la aguja y hago junto con el prójimo. 2 puntos juntos de nuevo, hago un punto, vuelvo a coger otro y hago junto. Y voy a hacer de esta forma hasta me quedar un punto en la aguja. Cojo la punta del hilo y pasaré adentro y jalar. Y así terminaré. Voy a terminar toda la vuelta y vuelvo para
enseñar las mangas. Vamos a recuperar los puntos de una de las mangas que están separadas. Con una aguja más delgada, voy poniendo los puntos en la aguja. Aquí yo tengo 44 puntos. Voy a coger del lado del derecho, de la derecha para la izquierda, para que la vuelta que voy a hacer ahora sea del revés. Tengo 44 puntos y voy a cambiar para 56 para que yo pueda trabajar con el mismo punto que trabajamos en el cuerpo del cardigan. El primer punto voy a hacer un aumento. Es un aumento en el mismo punto. Hago un revés y un derecho en el mismo punto. Voy a hacer 3 revés, un bucle. Voy a hacer 4 puntos en revés, un bucle. Y voy a contar ahora de 4 en 4 hacer un bucle. Un bucle. 1, 2, 3, 4, bucle. 1, 2, 3. Y en el último punto también un aumento, un revés y un derecho. Con 56 puntos en la aguja, estoy en la primera vuelta. Voy a hacer el punto derecho. Y voy a hacer todo el revés en punto revés. Voy a hacer todo el resto de esta vuelta y más el revés en punto revés y vuelvo para enseñarlos la primera vuelta del punto. Primera vuelta del punto que hicimos en el cuerpo del cardigan. El primer punto es en punto derecho, un bucle, un derecho, nuevo bucle, 2 puntos juntos en un revés por 4 veces. 2, 3, 4, bucle, un derecho, otro bucle. Esta parte es lo que está dentro del asterisco. Volveré a partir del que tengo dentro del asterisco por las veces que sean necesarias. Aquí en este caso voy a hacer 5 veces y terminaré con el último punto en derecho. Vuelvo a repetir. 4 veces ahora, 2 puntos juntos en revés. Bucle, un derecho, un bucle. Otro derecho, un bucle, derecho, un bucle, 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. Bucle, un derecho, otro bucle, derecho, bucle, 4 veces 2 puntos juntos en revés, 4 veces. Bucle, un derecho, bucle, derecho, bucle, derecho, bucle. 4 veces 2 puntos juntos en punto revés. 3, 4, bucle, un derecho, otro bucle y el último punto en punto derecho. Voy a hacer ahora las otras 3 vueltas del punto, que es un revés en punto revés, derecho en punto derecho y otro revés en punto revés. Para la manga, vamos a hacer también 27 centímetros a partir de esta última vuelta del pecho. Cuando yo esté en la última vuelta, en el lado revés, haciendo la vuelta en revés, voy a volver para reducir los puntos para hacer el puño. Voy a hacer la última vuelta de revés.
es la cuarta vuelta del punto. Voy a reducir 12 puntos. Volveré a tener los 44 puntos de cuando empezamos la manga. Yo voy a reducir el mejor que pueda. Por estos puntos que yo tengo aquí, para reducir los 12 puntos. Por ejemplo, puedo hacer 2 puntos en punto revés, 2 juntos en revés, 3 puntos en revés, 3 puntos, 2 puntos juntos, 2 revés, tercer punto, 1, 2, cuarto, 1, 2, 3 revés, quinto punto que saco, 2 revés, saco el sexto punto, 1, 2, 3 revés, saco el séptimo punto, hago 2 revés, saco el octavo punto, 1, 2, 3 en revés, saco el noveno, 1, 2, saco el décimo, 2 puntos, saco el décimo primero, 1, 2, 3 revés y saco el último punto y los 3 últimos puntos en revés. Voy a contar para ver si tengo los 44 puntos acá. 44 puntos y voy a hacer 8 vueltas en punto barra. Un punto revés y un punto derecho. 4 vueltas en el derecho y 4 vueltas en el revés. Un punto revés y un punto derecho por 8 vueltas. Volveré cuando tenga terminado. Con las 8 vueltas listas, voy a cerrar por el derecho lo mismo que he hecho en el cuerpo del cardigan. Hago 2 puntos juntos en el punto revés, vuelvo el punto para la aguja y voy sacando así hasta acabar con los puntos de la aguja. Con el último voy a cortar la lana dejando un trozo de hilo para que yo pueda coser la manga. Solo falta entonces coser esta parte de la manga. Voy a coser por el lado derecho del cardigan. Paso por primero punto y vuelvo donde ha salido el hilo. Y voy a coser un punto de cada lado. Paso por un punto y paso por el otro. Y voy haciendo así por toda lateral de la manga. Cuando llegue al final, paso el hilo adentro y arremato. Estos puntos que han quedado abiertos, yo también voy a unir. Déjame enseñar con el otro. No aparece la costura, ha quedado parte del dibujo. Vamos a coser en aquel punto derecho que dejamos al borde. Y voy a unir aquella parte que está abierta, ¿ok? Cuando llego, paso el hilo adentro y escondo el hilo. Nuestro cardigan ha quedado listo. Como puedes ver, he puesto 6 botones. Son botones encapados de 1 centímetro. Podéis elegir los botones que queráis. La largura del cardigan ha quedado 44 centímetros. De aquí hasta el punto de la manga ha quedado con 45 centímetros. Y de ancho, el cuerpo cerrado ha quedado con 34 centímetros. Espero mucho que tengas gustado. Si te gustó, déjame la manita arriba en el vídeo, suscríbete al canal, clica en la campanita para recibir notificaciones.
Agradezco que tenga asistido hasta aquí y espérote en el próximo vídeo. Chao, chao.